Como le dije la vez pasada, vamos a empezar con el ejercicio 10 del práctico 5 que un compañero había consultado, y después ya pasamos al práctico 6. Va, si tienen alguna duda del práctico 5, igual la vemos, digo, pero si no, ya pasamos al 6. Hacemos uno y el otro es muy similar, porque si se fijan, las funciones son casi iguales. La única diferencia es que hay un menos y acá hay un más, pero después son idénticas. Así que entendiendo uno, después, medio que copiando, tendría que salir el otro. Este es ejercicio 10 del práctico 5. El ejercicio 10 tenía dos partes. Una era linealizar el sistema alrededor de origen. Eso no tenía dificultad, creo. Y la consulta del compañero, que es la que hay que hacer un poco más de cuenta, es cómo esbozamos el diagrama de fase de eso. Ahí va. Esa es como la dificultad. Porque linealizar de última es calcular derivadas parciales de esto, que son polinomios, debería de salir. Entonces la sugerencia es hacer un cambio de variables polares, y vamos a ver cómo es el tema. Queremos, vamos a esbozarlo así. Tenemos un sistema de ecuaciones de la forma x punto igual a algo, y punto igual a algo, igual 0 no, igual a algo. Voy a poner estrellita, para que no piensen que es un menos. Entonces, aplicando polares, queremos obtener un sistemita que sea de la forma r punto, donde r va a ser la norma o el módulo del polar, igual a algo, tita punto igual a algo. Entonces ese es el objetivo y vamos a tener que aplicar polares. Y bueno, jugar un poquito ahí a ver cómo obtenemos eso. Entonces uno puede hacer una pregunta súper obvia acá. O sea, súper obvia me refiero a que se le puede ocurrir a ustedes. Es cuándo es útil esto, ¿no? Porque si este sistema queda tan difícil como este, estamos en la misma. Y bueno, no hay mucho truco acá. Uno puede intuir que puede hacer eso porque sabe que esto cierra al cuadrado y no mucho más. En estos ejemplos, el sistemita este queda súper sencillo. No siempre va a pasar eso. Ustedes ahí aplican polares y bueno, no llegan a algo que es difícil como lo que tenían al principio. Bien, entonces veamos. Recordemos cómo es polares. Polares es x es igual r coseno de tita y igual r seno de tita. Y lo que sabemos es que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces, jugando con esas tres ecuaciones, derivando esas ecuaciones y jugando, queremos llegar a algo que involucre r punto y algo que involucre t punto. Bueno, no lo dije en asterisco, pero digo, así como acá x punto solo depende de x e y, acá r punto solo va a tener que depender de r y t. Acá no me puede aparecer x e y más. Entonces tengo que jugar con eso, jugar con estas relaciones, derivarlas y ver qué pasa. ¿Entiende cuál es el objetivo? Sí, pero ¿no puedo hacer algo intermedio? Yo hice algo intermedio. ¿Qué sería algo intermedio? Capaz que sí, a ver, ¿cómo hiciste? O sea, yo lo que dije, o sea, X punto y punto lo dejé medio, o sea, lo dejé quieto y cambié con cosas con R y coseno y seno del otro lado. Y entonces podía ver más o menos, tipo, ver las velocidades, o sea, en cartesianas, pero a su vez restringiéndome a circunferencias centradas en el origen. Bueno, es cierto, pues está bien, podés hacer eso. O sea, tenía duda de la parte formal en realidad, tipo, porque al diagrama llegué, me dio trabajo igual, pero llegué. Mi pregunta es, porque en realidad no apliqué cambio de variable totalmente, entonces hay cosas con X, hay cosas con tita, hay cosas con R. Claro, el tema de eso, por eso, la clave está en lo que vos dijiste. Si vos usás eso, pero restringido solamente a los círculos concéntricos en el origen, funciona. Lo que no puedes hacer es aplicarlo en cualquier lado. O sea, no vas a poder seguir una trayectoria, digamos. Solo sabes Claro, que en un punto de un círculo la velocidad es tal. Pero tal, eso te puede servir para hacer las isóclinas, por ejemplo, y así te da más fácil, estoy de acuerdo. bien, Bien. gracias.
Ya. Buenísimo. Entonces, aquí tenemos otra manera. Entonces, bueno, vamos con esto. Por ejemplo, de acá, si diríamos de ambos lados, nos queda 2x por x punto más 2y por y punto igual 2r por r punto. O sea que ya algo obtuvimos porque logramos que aparezca r punto. El problema es que sigue estando vinculado con x e y. Entonces, como queremos que solo dependa de r y θ, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esto y ver qué pasa. No, digamos, esto es r al cuadrado. Esto sí. Entonces, reemplazando nos queda x por r al cuadrado x más y por r al cuadrado y menos x igual r por r punto. Entonces me queda x al cuadrado r al cuadrado más xy r al cuadrado más xy r al cuadrado más y al cuadrado r al cuadrado menos xy r al cuadrado. No, acá r al cuadrado no había. Xy nada más. Entonces, este x por este y más este y por este menos x. Y eso tiene que ser igual a r por r punto. ¿Y qué podemos hacer ahora? Puedes sacar factor común a r cuadrado Ahí va. y te queda y cuadrado más y cuadrado que sabes que es r cuadrado. Y se te van las otras cosas. Perfecto. Esto se va con esto y saco factor r cuadrado. Y bueno, ¿qué me pasa con eso? Lo que decía el compañero. Esto es r al cuadrado de vuelta. Entonces tenemos que r a la cuarta es igual a r por r punto. Por lo tanto, r punto es igual a r al cubo. Y logramos encontrar una expresión para r punto que solo involucra r y θ. En este caso θ no aparece, pero lo importante es que no aparece x e y. Repito, lo que hizo el compañero igual está bien. Si quieren ahora vemos esa otra manera de pensarlo. Entonces, ¿hasta acá se entienden las cuentas? Entonces, hasta ahí llegamos con esa expresión, digamos, con x al cuadrado más y al cuadrado igual a r cuadrado. Más que eso no podemos hacer. Así que bueno, tendremos que usar una de estas dos o las dos para encontrar algo que involucre θ punto. Lo cual tiene toda la pinta, porque como aparece θ, cuando derivemos va a aparecer θ punto. Podemos tomar cualquiera en principio. Tomo esa. X es igual a r coseno de θ. Entonces, si quiero que me aparezca θ punto, derivo a ambos lados. Así que x punto es igual a r punto coseno de θ menos r θ punto seno de θ. En particular esto ya sé cuánto vale. Vale r al cubo. Tenemos acá. Así que llegamos acá es que x punto lo podemos escribir como r cubo coseno de θ menos r θ punto seno de θ. Entonces, recuerden el objetivo. El objetivo es encontrar una expresión que involucre θ punto igual a algo que solo tenga r y θ. Entonces, ¿qué es lo que me está molestando en esa igualdad? El x punto. Ese x punto ahí no tendría que estar. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos hoy. Venimos acá y nos fijamos cuánto es x punto. Entonces, x punto era r al cuadrado de x más y. Por lo tanto, me queda r al cuadrado de x más y es igual a r al cubo coseno de θ menos r θ punto seno de θ. Lo voy a reescribir r seno de θ
por tita punto es igual a r al cubo coseno de tita menos r al cuadrado por x más todo esto. Lo reescribo así porque quiero despejar eso, entonces ahí ya me queda ahí. Uno puedo pasar dividiendo esto porque podría llegar a ser 0, hay que tener ciertas consideraciones ahí. ¿Y ahí qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nos estaría molestando ahí? Ahí va el x y el y. ¿Y conocemos alguna expresión que involucre x e y, r e tita? Exacto. ¿Ah? Esto es r coseno de tita y esto es r seno de tita, porque estamos haciendo el cambio de polares. Entonces sigo escribiendo eso. R seno de tita por tita punto va a ser igual a r al cubo coseno de tita menos r al cubo coseno de tita más r seno de tita. En particular, este se va a ir con este. Y nos queda r seno de tita, o tita punto, va a ser igual a menos r seno de tita. Y ahora, nosotros queremos tita punto igual a algo. Sí, r siempre va a ser mayor que 0. Bueno, no siempre, pero pasa que el punto de equilibrio justo es el origen. Entonces vamos a decirlo, está bien. Si r es igual a 0, tenemos el punto de equilibrio, que es el origen. Entonces, digamos, no hay nada que hacer ahí en el diagrama de fase, es quedarse quieto. Así que no, o sea, lo tenemos que trabajar, está bien, pero no hay dificultad. ¿Y si r es mayor que 0? Y o sea, tipo en tita igual en pi, te queda ser igual 0. Ahí Y va, después los otros pasos podés pasar dividiendo. ahí va. Entonces, si seno de tita es distinto de 0, lo que tenemos es que tita punto es igual a menos 1. Y bueno, si seno de tita es igual a 0, no obtenemos información, digamos, porque nos queda 0 igual a 0 y tal. No nos dice nada. Bien, pero tenemos las dos ecuaciones entonces, porque tenemos r punto igual r al cubo y tita punto igual menos 1. Entonces, ¿cómo se imaginan cómo quedaría el diagrama de fase de eso? O sea, R es el módulo y tita el ángulo. Sería como que a medida que vas agrandando el radio, o sea, va agrandándose tipo como R al cubo, pero a su vez va barriendo en ángulo a velocidad constante. Sería horario. Ahí va. O sea, esta es fácil de resolver, digamos, nos queda tita punto igual menos t más un tita 0. O sea, que arranca en un tita 0, un ángulo inicial, y después va siendo cada vez más negativo, eso quiere decir que es sentido horario, como decía el compañero. ¿Y esto qué pasa? O sea, si estamos justo en el origen, ya sabemos que es un punto de equilibrio. Y si no estamos en el origen, el radio es estrictamente positivo. Tita, bien, gracias Alejo. Es tita. Digamos, si estamos en un punto que no sea el origen, R es estrictamente positivo y R al cubo también.
Entonces la derivada de R es positiva. A todo punto que no sea el origen, porque R siempre es positivo. Bueno, empiezan en un lugar, gira en sentido horario, pero como la derivada es positiva, se aleja cada vez más. La derivada positiva quiere decir que la función es creciente. Entonces, bueno, va a ser algo así, digamos. Gira en sentido antihorario. Claro, en sentido horario, porque es -1. Mientras más adentro, digamos, más demora. Entonces, si están muy cerquitas del 0, la derivada es casi 0. Porque un número entre 0 y 1 al cubo es más chiquito todavía, pero es positivo. Sigues alejándose, pero capaz que, no sé, por lo que estoy diciendo, capaz que de llegar hasta acá tiene que dar, no sé, 20 vueltas. Pero después que pasa el 1, por ejemplo, una vez que llega R igual a 2, ahí empieza a irse cada vez más rápido. Entonces, está mucho rato cerquita del origen y después se empieza a alejar cada vez más rápido, más rápido, más rápido. ¿Sí? Se ve cómo serían. Capaz lo podemos graficar, a ver. Si R punto fuese R, lo mismo, ¿no? Porque R siempre es positivo. Fuera del origen, ¿no? El único lugar donde no es positivo es el origen, pero ahí ya sabemos que son puntos de equilibrio. O sea, en realidad solo nos importa el signo que está acá. Si fuese menos R sería al revés, ahí ya cerca lo dije. Pero vamos a intentar poner eso. Mirá, P.x por P.x más P.y por P.y. Eso por P.x más P.y. Y el otro es parecido, pero es y acá, menos acá, y x acá. Y ahí tenemos el diagrama. Falta que este cambio horario que hicimos concuerda con eso. Vieron que lo que le decía, ¿no? Acá, cerca del origen se mueven súper lento, demora mucho tiempo en alejarse, pero una vez que se aleja cada vez más rápido. Porque el R es más grande, entonces la derivada que cierra el cubo es cada vez más grande y se acelera, digamos, cada vez más. Entonces, como que al principio se mueve muy despacito, ¿no? De hecho, parecen casi círculos cerrados. No estaría tentado a decir que son círculos cerrados acá, pero no, porque la derivada siempre es positiva. Entonces se está alejando, pero muy despacito. Como un, no sé, como un vórtice de un huracán, parece. Ahora que lo estoy mirando ahí. Bueno, esto tiene, creo, con velocidad de mira. En teoría, si nos alejamos, bueno, no sé. Tiene que cambiar según la velocidad del color, pues no cambia nada. ¿El ángulo cambia? Bueno, el ángulo sí cambia, pero... A ver. Ahí va a demorar mucho. ¿Alguna vez se preguntaron cómo funciona este tipo de cosas? ¿No? Porque vieron que resolver la ecuación una computadora no puede hacerlo. Las computadoras aproximan. Entonces, ¿se imaginan cómo es que hace para resolver esto? Quiero que allá, bueno, ahí ya no se ve nada. Claro, lo hace numéricamente. O sea, tienen, no sé si se acuerdan que creo que en alguna clase usamos eso de que si algo es solución, cumple que x de t es igual a x0 más la integral entre 0 o t0 y t, tf. F es la derivada, o sea, de x punto. Eso se ve cuando demuestran la teoría de Picard, que a ustedes no demostraron, pero me acuerdo que en algún problema usamos esa ecuación. Entonces lo que está haciendo es esa integral. O sea, hace el cálculo numérico de esto y ve cuánto da. Y ahí te grafica el punto nuevo. Hace el cálculo numérico. Por eso acá, por ejemplo, te dice tiempo de integración. Si vos aumentás mucho el tiempo, tenés menos puntitos, porque es como que rastreas del punto 0 al 1. Si vos le pones un tiempo bien chiquitito, es casi como un diferencial.
ves casi toda la trayectoria. O sea, que la computadora lo que está haciendo es millones de cálculos de sol por segundo, ¿no? Cada puntito tiene que hacer un cálculo de estos. Hay 10.000 puntitos, que está haciendo realmente un lote. Hay 10.000 puntitos, y ahí tenemos un tiempo de 0,01 segundo. O sea que en 0,01 segundo está haciendo 10.000 cuentitas de eso. Impresionante. No sé. Es interesante. O sea, a mí me parece interesante cómo hace una computadora para eso. Porque lo que decíamos siempre, las soluciones explícitas de las ecuaciones diferenciales casi nunca existen. Siempre aproximamos, vemos ese tipo de cosas, a ver si hay puntos de equilibrio y esas cosas, pero encontrar la expresión explícita de decir la solución es esto, es muy difícil. Buenísimo. Entonces, ¿se entendió cómo era este ejercicio? Genial. Entonces, les recomiendo, si quieren, hacer el otro. Siguiendo las mismas ideas. De hecho, es casi el mismo sistema lo que decía, pero hay un menos acá. O sea, siguiendo el mismo tipo de trucos, ver qué queda. Genial. Entonces, pasamos al práctico 6, ¿les parece? ¿Qué tanto llegaban a ver en teórico el práctico 6? O sea, el práctico 6 es convergencia, serie de Fourier. Etc. Si van adelantado, está buenísimo. Entonces, podemos meterle pato, digamos, y vamos a estar bien. Entonces recuerdo las definiciones de convergencia puntual y uniforme, y o sea, vemos algunos ejemplos, o empezamos a hacer algún ejercicio. Entonces tenemos Fn, una sucesión de funciones. Acá las Fn van de un conjunto M en Rn. O sea, M puede ser R, puede ser R2, puede ser alguna otra cosa. Si quieren pensar en R, piensen en R. No sé, ponemos Rm por las dudas, para no abstraer tanto, pero sepan que es algo general. Lo único que nos va a importar en este caso es que vaya a Rn, porque tenemos que calcular normas de las imágenes. Pero dónde es el dominio de la función puede ser cualquier cosa, básicamente. Entonces tenemos eso de funciones, decimos que converge puntualmente. ¿Se acuerdan cómo es la definición de esto? Bueno, puntualmente una función f. ¿Qué tiene que pasar para que la sucesión de funciones converja puntualmente? En todo X el límite de la sucesión converge a otra función o un punto. Ahí va. Entonces, para todo X en M, pero esto es importante, fijo, o sea, tiene que pasar para todos los X, pero cada vez que hacemos el límite que vamos a escribir, el X está fijo. El límite en N de Fn de X es igual a f de X. Entonces, si quieren ponemos así, para todo X0, para recordar que está fijo, el límite en N converge a eso. Entonces tiene que pasar para todos los X en M, pero cada vez que calculamos este límite, el X está fijo. Esto es importante. Entonces tenemos eso, notación, puede ser así, o en las notas usa esta otra, convergencia puntual, a esa. Esta es la más usual, pero bueno, esta también está buena. Después tenemos la convergencia uniforme. Fn converge uniformemente a F, si pasa ¿qué? Tiene que pasar.
que tiene que pasar es que para todo epsilon mayor que 0, existe un n0 que depende de epsilon, tal que la norma de fn de x menos f de x es menor a epsilon para todo n mayor o igual a n0, ¿tá? O sea, a partir de un momento estás a menos de epsilon, fn de f, pero además para todo x a la vez. Y esa es la gran sutileza que hay, digamos. En el otro es para todo x fijo, pero acá es para todo x a la vez. Al mismo tiempo. Bueno. Lo que quería decir acá arriba es que si desglosamos esto es un límite de cálculo 2, son funciones que van a Rn. Esto quiere decir que para todo epsilon, o sea, para todo x0 fijo, porque el x0 está fijo, y para todo epsilon mayor que 0, existe un n0 que depende de epsilon, tal que la norma de fn de x0 menos f de x, 0, es menor a epsilon para todo n mayor o igual a n0. Esa es la definición de límite. A partir de un momento estás tan cerquita como vos querés. Pero la diferencia crucial es que acá el x0 está fijo, en la convergencia puntual el x0 está fijo, este epsilon de ese x0 nada más. El n0 solo depende del x0. Acá tiene que valer para todos los x a la vez. El mismo n tiene que valer para todos los x a la vez. En la convergencia puntual lo que puede pasar es que este n dependa del x. O sea, para un x me da un n, para otro x me da otro n. En la convergencia uniforme, el mismo n me tiene que servir para todos los x. ¿Se ve la diferencia? Bien. Entonces está buenísimo porque es una definición y para hacer trabajo abstracto, digamos, para probar cosas bien al pelo. En la práctica es muy difícil hacer esto. Supongo que ustedes recordarán de cálculo 1 cuando les pedían calcular límites a mano, y no es nada lindo. Dado el epsilon, encontrar el n que hace el trabajito, no es nada lindo. Por suerte tenemos una proposición que nos salva, y nos dice que el límite en n del supremo de los x en m, o sea, m es el dominio, de la norma de fn de x menos f de x es igual a 0, entonces f de n converge, bueno, no puse anotación, converge uniformemente a f. Me faltó poner eso. Fn converge uniformemente a f, o la otra que es más usual es con dos flechitas. Entonces, este supremo me está capturando esa idea de que tiene que pasar a todos los x a la vez. Porque ¿cuál es la definición de esto? O sea, que el límite sea 0, es que para todo epsilon, un n al partir del cual esto es menor que epsilon. Y como es un supremo, tiene que valer, quiere decir que es menor que epsilon para todo x, a partir de un n. Entonces, en el fondo, para todo x a la vez está capturado ahí. Bien. Entonces, hay una implicancia, supongo que la vieron en teórico, y si no la podemos pensar. ¿Qué les parece? ¿Convergencia uniforme implica puntual o puntual implica uniforme? Marco dice que uniforme implica puntual, ¿y eso por qué? Porque es, o sea, así medio rápido, con palabras nomás, sin mucho tecnicismo ni nada. Porque si converge uniformemente vas a encontrar ese n donde tu función queda contenida en el epsilon, o sea, va a converger, por lo tanto, para todos los puntos puedes hacerlo de convergencia puntual, Ahí va. supongo. ¿Sí? Es eso.
Y es esto que está acá. Si vos podés hacer esto para todos los x a la vez, en particular lo puedes hacer para un x0 fijo. Porque ese x0 es uno de esos x que ya lo podías hacer antes. Ahora que vos lo puedes hacer para todos los x0 fijos o por separado, eso no te va a implicar que lo puedas hacer a la vez. Bien. Entonces, convergencia uniforme implica convergencia puntual. Recíproco no es cierto. Hay pila de ejemplos. Ahora vemos algunos si quieren. Pero toda sucesión que converge uniformemente también converge puntualmente. Entonces, una última proposición de repaso y empezamos a hacer ejercicios o ejemplos, no sé. Que es súper importante. Si Fn converge uniformemente a F, y las Fn son continuas, entonces F es continua. Esto solo vale con convergencia uniforme. Si la convergencia es puntual, a la función a la cual converge no tiene por qué ser continua. ¿Vieron algún ejemplo de eso en teórico? Unas funciones continuas que converjan a una f que no sea continua. Un valor absoluto, por ejemplo, de X, ¿no? Pero tiene que depender de n, ¿no? El valor absoluto de x es constante. Va a x a la n, lo que dice Martín. Capaz que el valor absoluto de x a la n o algo así puede ser, pero de x, digamos, y si fn es esto, son todas iguales. No habría problema. Entonces, ejemplo, lo hago rapidito porque ya lo vieron. Fn continuas. Fn converge, pero converge puntualmente a una f, y f no continua. Bueno, me viene al pelo lo que dice Martín ahí. Que en ambos casos se ve que esto depende del dominio, ¿no? Justamente. Una sucesión puede converger uniformemente en un dominio, y cuando lo cambian, ya no converge más. Si vieron ejemplos de eso en teóricos, si no podemos ver uno. Hay uno bien fácil. Pero veamos este primero. Es Fn de x igual a x a la n, donde x pertenece a 0, 1. Pues a este sería mi m que yo estoy enunciando en todos lados. Entonces, ¿a qué converge puntualmente esta función? O sea, yo tengo x0 fijo, entre 0 y 1. Y quiero hacer el límite cuando n tiende a infinito de x0 a la n. ¿Eso cuánto me da? Depende de dónde estés. Ahí va, ¿y cómo es eso? O sea, si estás en cero cerrado con uno abierto, tipo, sabes que todo eso va a ser menor que uno, entonces cuando n va a infinito eso tiende a cero. De acuerdo. Pero está uno, si o sea, si vale uno es uno a la n, que tal, eso siempre es uno. Entonces, Eso. Bien, ¿se entendió lo que dijo el compañero? Buenísimo. Y esta función, o sea, esta sería la función f, a la que está convergiendo puntualmente. Y esa función claramente no es continua. En uno hay una discontinuidad. Entonces, en este caso, f de x es 0, si x pertenece a 0, 1, abierto, 1, si x es igual a 1. Entonces, pregunta ahora. Eso es convergencia puntual. O sea, Fn converge puntualmente hasta f. ¿Puede ser que converja uniformemente hasta f?
¿No? ¿Por qué no puede? O sea, puede usar el contrarrecíproco de la proposición anterior. Ahí va, Porque f no es continua, pero o sea, la sucesión de funciones sí, entonces no puede converger uniformemente a f. exacto. O sea, las fn son continuas, son polinomios, así que son continuas. Entonces, si fn convergiera uniformemente a f, por la proposición, necesariamente f tiene que ser continuo, pero no lo es. Entonces, ¿sería un absurdo o sería un contrarrecíproco, como decía el compañero? El contrarrecíproco es, no sé si saben lo que es, pero si tienen algo que es A, entonces B, esto es equivalente a no B, entonces no A. ¿No? Entonces, convergencia uniforme implica continua, entonces no continua implica no convergencia uniforme. Eso es el contrarrecíproco, son equivalentes. Así que bueno, siempre que hagamos convergencia puntual y los de algo discontinuo, automáticamente sabemos que la convergencia no va a poder ser uniforme. ¿Ya? ¿Eso se entiende? ¿Vieron algún ejemplo en teórico de una asociación de funciones que converja uniformemente en algún dominio, pero que si cambiamos el dominio no converge más uniformemente? Sí, pero el anterior. No entendí la pregunta. Una asociación de funciones que converge uniformemente una función en algún dominio, pero si cambiamos el dominio no converge más uniformemente. La anterior, Sí. si sacamos el 1, ¿no pasa eso? Si sacamos el 1, La anterior creo que si le sacabas un entorno al 1, ahí va un ahí entorno. converge uniformemente. A 0. Si le sacamos el 1, no. O sea, eso no es muy fácil de ver. O sea, la cuenta se hace, pero geométricamente es muy fácil de ver. Pero, o sea, básicamente es por esto. O sea, las gráficas de esas son x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, y son todas así. Cada vez se hacen más chatitas, pero cuando se acercan a 1 suben muy rápido. Entonces, si solo le sacamos el 1, seguir subiendo muy rápido sigue pasando. Y eso no rompe la convergencia uniforme. Ahora, si le sacamos un entorno del 1, ahí no, porque, digamos, ya no sube tan rápido. Obviamente esto que estoy haciendo no es una demostración, ¿no? Pero les cuento por qué si sacamos solo el 1 no funciona. Si sacamos un entorno así. Pero hay otra que es un poquito más fácil, me parece. Te dejo como, no sé si es un ejercicio, a ver. Si es un ejercicio ya lo hacemos ahora. Sí, es un ejercicio. Perfecto. Buenísimo. Aprovechamos y hacemos un ejercicio. Ese es un ejemplo bastante fácil de entenderlo geométricamente también. Eso es lo que está bueno a veces. Entonces, la sucesión es fn de x igual x a la n. Entonces nos pide probar que en cualquier intervalo compacto, o sea, si el dominio que consideramos un intervalo compacto, esa sucesión converge uniformemente. ¿Cuál sería el primer paso a hacer siempre? Si queremos ver que algo converge uniformemente. Primero ves la convergencia puntual. Ahí va, primero la puntual. ¿Está? Por dos razones. Una, porque si no converge puntualmente, mucho menos uniformemente. Y segundo, porque si converge puntualmente, para ver si converge uniformemente, tiene que converger a la misma función. Entonces, necesitamos conocer el candidato. Entonces, veamos a qué converge
puntualmente. O sea, ¿quién es esa F? Tenemos un dominio compacto. Entonces, el X pertenece a algo de la forma AB. Estamos en R, ¿no? Los compactos en R son intervalos cerrados y acotados. Brian, una pregunta. Dale. ¿Hay algún ejemplo fácil o algo rápido así que no converja puntualmente? Porque no me doy cuenta, ¿verdad? Sí. Tiene que ser algo así como fn de x igual x a la n, pero en x lo considerás, por ejemplo, de -1 a 0. Entonces, cuando tenés -1, la sucesión hace 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, y no converge nada. O sea, para ese punto no converge. Entonces, como hay un punto donde no converge bien. puntualmente, no convergen. ¿Se entiende el ejemplo? O sea, en el resto converge a 0, pero justo en 1 hace un punto acá, un punto acá, un punto acá, un punto acá, un punto acá. Digamos, el resto sí se va achatando todo, se achata. Pero justo ese punto no, ese punto salta de acá a acá, todo el rato. Bien, impecable. Bien. Fn de x igual n. También esa no converge porque se da infinito, todavía era más fácil eso. Ahí va. Aquí dice Martín, son las rectas horizontales constantes, digamos. Eso no converge porque el límite te da infinito. Y el límite existe si te da finito. Bien, bien. Así que tenés una que el límite no existe porque oscila y tenés una porque el límite no existe porque da infinito. Tenemos dos ejemplos. Bien. Buenísimo. Entonces volvemos al ejercicio. A ver. Queremos ver a qué converge con x fijo. O sea, x0 fijo. Tenemos que hacer el límite en n de x0 a la n. Donde x0 está en un compacto. ¿Cuánto da eso? 0. Da 0, ¿no? Y no importa quién sea el x0. ¿No? Porque no importa que sea muy grande, puede ser 10 a la 20 si quieren. Pero como está fijo y el n tiende a infinito, en algún momento el n empieza a ser más grande. Cuando empieza a ser más grande, sigue creciendo, y el n termina siendo 0. Así que la f que converge puntualmente es la función 0. F de n converge puntualmente a 0. ¿Sí se ve eso? Entonces, ahora tenemos nuestro candidato a convergencia uniforme. Como nos pide probar que converge uniformemente, tenemos que probar que en cualquier compacto, x a la n converge uniformemente a 0. Porque tiene que converger a lo mismo. Entonces, veamos convergencia uniforme. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se les ocurre hacer ahí? Weierstrass. ¿Cómo es lo de Weierstrass? O sea, usando lo del Supremo Ajá. y estamos en un compacto, Ah, bien. sabemos que tiene máximo y mínimo. Está bien. Eso. No, pensé que me decía Weierstrass para sucesiones, por eso capaz que se podía usar, pero me parecía que no. O sea, el M-test, supongo que lo habrán visto. O sea, que tenemos que ver esto, tenemos que ver que el límite en n del supremo, cuando x está en AB compacto, de la norma de Fn, bueno, acá es valor absoluto porque estamos en R, de valor absoluto de Fn de x menos 0 es igual a 0. Entonces hay que ir a poquito, digamos. Este límite va a ser lo último que vamos a calcular. Primero hay que ver esto. Ver cuánto es eso, y después le calculamos el límite. Entonces me queda el supremo cuando x pertenece a AB,
del valor absoluto de x sobre n. O sea, si quieren, esto es el supremo cuando x pertenece a b del valor absoluto de x sobre n. Porque el n siempre es positivo. Entonces ahí podemos hacer lo que dice Martín. La función valor absoluto de x es continua. Y estamos en un compacto. Función continua en un compacto tiene máximo. Entonces, valor absoluto de x es continua. Y AB es compacto. Sabemos que tiene máximo. O sea, que en realidad va a ser valor absoluto de A o valor absoluto de B. Depende de cuál es más grande que el otro. Pero tiene máximo en particular. Es decir, existe un M, un K, mayor que 0. Tal que podría ser 0 si consideramos un punto, no tiene mucho sentido. Tal que el valor absoluto de X es menor o igual acá. Entonces esto va a ser menor o igual acá sobre M. ¿Qué dice después de máximo? Es decir, es una notación, disculpen que la costumbre. Y E quiere decir, Gracias. es decir, igual la escribo completa ahora. Entonces el supremo, cuando x está en AB de fn de x, va a ser menor o igual a una constante k sobre n. Y ahora tengo que hacer el límite de eso cuando n tiene infinito. Formalmente en realidad lo que tenemos es 0 menor o igual al supremo cuando x está en AB de fn de x menos 0 menor o igual a k sobre n, donde k está fijo. Entonces, ¿qué pasa cuando hago el límite cuando n tiende a infinito? Se hace 0. K sobre n tiende a 0. Entonces nos queda 0 menor o igual a, o sea, esto nos queda mayor o igual que 0 y menor o igual que 0. Entonces el teorema del sándwich o alguna cosa de esa, ya está. El límite del supremo va a ser 0. Entonces eso quiere decir que fn converge uniformemente a la función 0. Entonces fue crucial en esta demostración que teníamos un compacto. Ahí usamos la hipótesis de que estábamos trabajando en un compacto. ¿Dudas sobre esta parte? Pero ahí ya lo demostraste para todo R, ¿no? R no es compacto. Yo creo que la primera parte del ejercicio es probarlo, para todo compacto converge uniformemente. No, bien. ¿Ya? Entonces, ahora hablamos de qué pasa en R, pero digo, de esta parte se entiende. Sí. Bien. Entonces, digamos, hay infinitos dominios donde convergen uniformemente, ¿no? Porque hay infinitos compactos. Tiene intervalos cerrado y acotado, es compacto. Es más, podría ser unión de intervalos también, y sigue siendo compacto. Intervalos disjuntos o lo que sea, y sigue siendo compacto. ¿Para qué pasa si consideramos las mismas funciones, pero el dominio sea R? O sea, ¿seguirá siendo cierto que converge uniformemente a 0?
Pero si eso pasara, entonces los polinomios no tendrían que estar acotados. O sea, tipo, tendrías que encontrar como una banda donde esté por abajo esta función, ¿no? A partir de un n esté siempre por abajo para todo x. Entonces, para x muy, muy, muy grande, también tendría que estar por debajo de esa banda. Y entonces los polinomios en realidad en el infinito no podrían irse al infinito, sino que tendrían que estar Bueno, acotados. no sé si todos los polinomios, pero por lo menos los de orden uno sí. X a la 1, sí. Claro, sí, sí, sí. Pero sí, o sea, está bien esa intuición. Estas son rectas, ¿no? O sea, esto, si lo graficamos, ¿qué es y igual 1 sobre n a la x. Esta es la pendiente. ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? ¿Qué pasa con el valor funcional? Tiende a infinito, lo que decía el compañero. O sea, el supremo ahora, si x está en R, del valor absoluto de x sobre n, ya no es una constante, ¿tá? Porque R no es compacto. Entonces, esto da infinito. O sea, no tiene supremo si quieren. Por eso lo pongo entre comillas. Entonces, cuando apliquemos el límite, va a pasar lo mismo. Entonces, si para cada n esto da infinito, o no existe, mejor dicho, como quieran, cuando aplicamos el límite, se levantó viento. Cuando aplicamos el límite, sigue dando infinito. Pero es lo que decía el compañero, vamos a hacer un dibujito. Denme un segundo que está lloviendo, voy a juntar la ropa. Volví. Se largó fuerte la lluvia. Aparte de un lado del apartamento no llovía, el otro sí. No entendía nada. Está pasando lo mismo acá. Por eso miré para la ventana, porque escuché lluvia, pero digo, no está lloviendo. Y miro para la otra ventana y tenía un chaparrón. Bueno, tenía poca ropa, por suerte. Pues vamos a graficar entonces esto. Centrémonos, por ejemplo, no sé, en un compacto, si quieren, 0,1. O sea, acá. A ver cómo se hace esto, segmento. 0,1 o cualquier otro, 0,10 si quieren. ¿Tá? Este es un compacto, entonces ahí tiene que converger uniformemente a 0. Ah, para algo que no dije. Clave en lo que dijo, creo que fue Martín. Perdón, esto es previo. Interpretación geométrica de la convergencia uniforme. Geométrica. Geométrica de la convergencia uniforme. Entonces, eso de que el supremo
esté acotado básicamente, le está diciendo que si ustedes tienen la función f, a la cual tiene que converger, entonces, si hacen f más epsilon, y hacen f menos epsilon, hacen como un tubito, alrededor de eso, de ancho 2 epsilon, entonces a partir de n0, para todo x, las fn se meten acá adentro. Puede ser que sea más grande, más chica, pero a partir de un momento, en adelante siempre están acá. Y ustedes esa chica del epsilon está cada vez más cerca, digamos. No puede pasar así. No puede pasar que haga así, salte. O sea, al principio sí, pero a partir de un n, está siempre adentro. ¿Eso se entiende? Es por aquello de que para todo epsilon mayor que 0, existe un n0 que depende de epsilon, tal que la norma de fn de x menos f de x tiene que ser menor a epsilon para todo n mayor o igual que n0, pero para todo x a la vez. Entonces, a partir de un n, toda la función para todos los valores de x tiene que estar adentro de esa banda. Porque, digamos, esto tiene distancia de epsilon y esto tiene distancia de epsilon. Entonces, eso te cumple esta. ¿Eso lo vieron en teórico? Otra manera de pensar, si quieren, por qué x a la n entre 0 y 1 no converge uniformemente. Porque la función que les queda es esto acá y un 1 acá. Entonces, las fn hacen así. Por lo tanto, si ustedes ponen acá una bandita de ancho 2 epsilon, siempre en algún momento, cuando se acercan a 1, las fn se escapan. Porque tiene que llegar a 1. Y no hay manera que saltes de acá hasta acá sin pasar por el medio, porque son continuos. Entonces, no importa, o sea, si pones muy grande la bandita de epsilon, sí, pero si es menor que 1, la distancia, en algún momento se escapa. Entonces, pensemos eso acá. Poner una bandita de radio epsilon sería poner... Vamos de vuelta. Vamos de acá hasta acá. Hacemos otro. O sea, lo que queremos que pase es que a partir de algún n, las fn que vamos a graficar ahora estén adentro de esa banda. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se ve tan grande? Grafico x. N igual a 1 me sirve para la convergencia uniforme. Esa verde sería F1, digamos. Y no, porque se me escapa de la banda. O sea, para ese epsilon no me sirve. Es n igual a 2. ¿Me sirve? Tampoco. N igual a 3, n igual a 4. Estamos viendo que se va acercando, pero aún le falta. N igual a 10. Bueno, n igual a 10 ya funciona. Justamente porque va hasta 10. Entonces, a partir de n igual a 10, n igual a 11, n igual a 20, n igual a 100, n igual a 100, siempre estoy adentro de esa banda. En ese compacto, ahí está la clave, digamos, geométrica de este asunto. En ese compacto yo lo puedo hacer. Yo agrando el compacto y voy a tener que agrandar el n, porque esto va subiendo. Pero ¿qué pasa si yo ahora considero todos los reales? Digamos, las rectas estas, cada vez crecen más lento, ¿no? Porque la pendiente es 1 sobre n, entonces al aumentar el n cada vez crece más lento, pero sigue creciendo. Por ejemplo, acá, esta, la última que hicimos, que es n igual 100. Cuando x es igual a 10, es chiquitita. Es 1 sobre, es un décimo. Entonces con epsilon igual un epsilon me sirve. Pero ¿qué pasa cuando x es muy grande?
Empieza a crecer, a crecer, a crecer. En particular para x igual a 100, me da 1. Para x igual a 1000, me da 10. Entonces crece lento, pero crece cada vez más. Es eso que decía el compañero, de que los polinomios no están acotados cuando te vas a infinito. Entonces, si vos pones una banda de ancho 2 epsilon, si vos no acotás el dominio, en algún momento la función se te va por arriba, o por abajo, depende del signo. ¿Sí se entiende la idea? Digamos, probar a hacerlo de 1 sobre n también, ya que estamos, para convencernos de eso. Entonces, vamos a mirar 1 sobre n, pero solo de 0 a 1. O sea, esto me lo voy a fijar en todos lados, pero nosotros vamos a concentrar acá, de 0 a 1. Tenemos x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta, x a la sexta. Entonces, vamos viendo que se va acercando cada vez más a la función que decíamos, que es 0 en todos lados, entre 0 y 1, y en 1 vale 1. X a la 100, x a verde, x a la 1000, x a la 1000 es casi. En realidad estamos lejísimos, ¿no? Porque el límite es cuando n tiende a infinito, pero ya x a las 1000 ya queda casi como la función. Pero entonces, ¿qué pasa si ponemos ahora un tubito de radio epsilon ahí? Por ejemplo, epsilon 0,2. Yo pongo un tubito acá. Y lo que decía hoy, no importa qué tan grande sea el n, como la función es continua, y acá se pega 0, acá vale 1, en algún lugar tiene que pasar esa recta, digamos. O sea, podemos poner una que sea bien grotesca, no sé, x a la... A ver, no sé ni qué número es ese. Vamos a borrar un poco para ver cuál sería. Ya ni la grafica. O sea, en 1 vale 1, pero es tan grande el número que ni siquiera me está graficando. Capaz exageré con el número. Ahí apareció. Y ahí se borró. Vieron que ya aparece cada tanto en azul. O sea que es tan vertical que casi... Ahí va. Porque se va. Bueno, la vieron, ¿no? Ahí, allá, ahí en azul. Entonces está casi... O sea, el salto ese se da casi cuando x es 1. Pero está. O sea, en un momento, para llegar de algo que es casi 0 a algo que vale 1, como es continua, tiene que pasar esa barrera. Entonces, no importa cuál sea el n, como todas las fn son continuas, siempre va a pasar esa barrera. Y por lo tanto, no puede converger uniformemente. Porque nunca lográs que a partir de un momento las funciones queden adentro de ese tubo. Lo mismo pasa si sacamos el 0. Si sacamos el 0 del dominio, pasa exactamente lo mismo. Porque también salta de ese tubo, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Yo tengo una duda, pero boluda, capaz. No, dale. ¿Por qué el tubo lo ponemos en 0? O sea, creo que en parte es porque no podemos, o sea, tipo, no cumple que converge uniformemente. Digo, ¿por qué no lo podríamos poner tipo en 1 arriba? No, porque tiene que ser un tubo alrededor de la función, y la función vale 0 todo acá abajo, o sea, la función que converge, vale 0 todo acá abajo, y vale 1 acá. Pero Claro, tiene no, que ser un pero tubo de ancho epsilon en la función. O sea, este es uno de esos posibles tubos, ¿no? Porque si yo lo pongo acá en 1, está bien, si yo lo pongo acá en 1 funciona, pero el tema es que tiene que funcionar para todo epsilon. Entonces no es que encuentres algún tubo donde funcione, sino que para todo tubo que pongas tiene que andar.
Ahí es la sutileza, digamos. Yo estoy de acuerdo con lo que vos estás pensando. Si yo pongo un tubo que sea más grande, o sea, que el epsilon sea más grande que 1, las funciones están siempre adentro. Pero si yo me tomo un epsilon que sea menor que 1, por ejemplo, un quinto, no, esto no es un quinto, es 0,2, 2 décimos, sí, es un quinto. Bueno, un quinto, ahí ya no funciona, ¿tá? Porque siempre está saltando. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Se entiende. La sutileza es esa, que el tubo, o sea, nosotros dibujamos un tubo, pero esto tiene que pasar para todo epsilon. Vos achicás el epsilon, va a haber otro n seguramente más grande, ¿tá? Porque le va a llevar más tiempo estar dentro de ese tubo. Pero si vos cada vez que achicás el epsilon encontrás un n a partir del cual la función siempre se queda adentro, entonces converge uniformemente. Donde exista un n, ¿tá? Que sea muy chiquitito, no importa, pero donde exista para un n, un epsilon, donde exista un epsilon, tan chiquito como vos quieras, positivo, donde no puedas encontrar ese n, ya está. No converge uniformemente. O sea, de hecho, en realidad, si existen epsilon, existen infinitos, porque todos los menores van a ser, tampoco va a funcionar, ¿no? Si estés capaz de un tubo de epsilon, también estés capaz de uno de epsilon sobre 2, digamos. Y uno de epsilon sobre 3, epsilon sobre 4. Basta encontrar uno, un epsilon donde se escape para asegurar que no puede converger uniformemente. Puntualmente puede ser que sí. Bien. Entonces, el 3 es eso. Convergen todos los compactos, pero no converge si consideramos todo R. Entonces, el ejercicio 1 y 2 me gustaría que lo intenten hacer ustedes, porque es practicar estas técnicas. Igual al que viene podemos ver alguno, digo, si no les sale lo podemos ver. Sugerencia, capaz en algún momento tengan que derivar para ver, o sea, cuando van a hacer la convergencia uniforme, que quieren ver el supremo, si ustedes derivan pueden saber si la función es creciente o decreciente, por ejemplo, y entonces pueden saber cuál es el supremo. Porque si por ejemplo, si la función es creciente, el supremo, no sé, estoy inventando, yo no sé si esta es creciente, pero si fuese creciente, el supremo se daría acá, si fuese decreciente, el supremo se da acá. Cosas del estilo. Entonces pueden controlar cuánto es el supremo, y después calculan el límite y ven cuánto da. Entonces, está eso. Traten de hacerlos, si no les salen, igual la vemos la que viene. Pero me gustaría más hacer el 4, que me parece más interesante. Empieza a mostrar que pasan cosas raras en esto de convergencia de funciones. Entonces dice, considere la sucesión de funciones en R, esa. Fn de x es igual a x dividido 1 más nx al cuadrado. Donde ahora el x está en todo R, ¿no? El dominio es todos los reales. Y de la parte A dice, calcular el límite puntual de las sucesiones fn y de las sucesiones fn'. O sea, derivarlas y también calcular su límite. Eso es algo general. Si nosotros tenemos una función, la derivamos no a otra función. Entonces, si tenemos una sucesión de funciones y las derivamos todas, obtenemos otra sucesión de funciones. Entonces, podemos hablar de convergencia de la derivada, por ejemplo. Entonces, calculemos la convergencia puntual de las fn primero. ¿Cómo hacemos eso? ¿Con el límite? Ahí va. Entonces, tomamos un x0 en R fijo. Recuerden, siempre que hay convergencia puntual, el x0 está fijo. Y queremos hacer el límite cuando n tiende a infinito de x0 sobre 1 más n por x0 al cuadrado. El x0 es cualquier número real, tan grande o tan chico como quieran, 0, negativo, positivo, no importa, pero fijo. Y queremos hacer el límite de esa cantidad. ¿Cuánto da ese límite?
a 0, ¿no? Porque justamente como el x0 está fijo, esto es una constante, esto es una constante, esto es una constante, y lo único que varía es el n. Entonces nos queda una constante sobre algo que tiende a infinito. Una constante sobre algo que tiende a infinito a 0. ¿Sí se ve eso? Ahí va, entonces esta función converge puntualmente a 0. Entonces, fn converge puntualmente a 0. Bien. Ahora tenemos que ver las derivadas. Entonces, derivamos la fn y después calculamos el límite puntual. Entonces, esto es x sobre 1 más nx al cuadrado. Entonces derivemos fn' va a ser 1 más nx al cuadrado menos x por 2nx sobre 1 más nx al cuadrado al cuadrado. Esto es 1 menos nx al cuadrado sobre 1 más nx al cuadrado al cuadrado. ¿No? Esto me queda menos 2nx al cuadrado, se me va con uno de estos, y queda eso. Así que la derivada es 1 menos n por x al cuadrado sobre 1 más n por x al cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces queremos ver a qué converge puntualmente esa función, la de factor derivada. Entonces, como que sea puntual, otra vez el mismo cuento. Tenemos x0 fijo. Queremos ver qué pasa con el límite en n de la función 1 menos n x0 al cuadrado sobre 1 más n x0 al cuadrado al cuadrado. ¿Qué podemos hacer ahí? O sea, no tenés que, tipo, si x0 es igual a 0, no tenés problema, o sea, no tenés que tirarlo aparte. Si x, ¿cómo? Si quiere 0. O sea, el fijo, el x0 fijo, como Ajá. estamos en todo R, si es 0, Ahí va, ¿qué vale pasa si es 1, 0? Bien. o sea, vale 1. Y tan los otros casos vale 0. Eso digo, si x0 es 1, es 0, perdón, queda 1, es bastante evidente. Se nos va eso, nos queda 1 dividido 1. El otro caso no sé si es tan evidente. Está bien lo que dijiste, pero quiero ver si los compañeros ven eso. Que si, Por un tema de órdenes, no pasa lo que dijo el compañero. ahí va, hay que usar algún tema de órdenes o algo. Digamos, esto seguro que es más grande que esto. Porque x0 es positivo, entonces esto es 1 menos n por algo positivo, y esto es 1 más n por algo positivo. Y aparte, estoy llevando al cuadrado todavía. Lo puedes ver con órdenes, capaz, está bien, si desarrollamos, más que era esto, que vos decías, si desarrollás esto, va a ser equivalente a un n al cuadrado, en el fondo. Me gustó esa idea, la voy a hacer así. Me parece que queda más claro. Queremos hacer el límite en n de 1 menos n x0 al cuadrado sobre
voy a desarrollar ese cuadrado del denominador y me queda 1 más 2nx0 al cuadrado más n al cuadrado de x0 a la cuarta. El x0 está fijo, lo único que se mueve es n. Entonces esto, digamos, es como un polinomio en n, si quieren. Un polinomio de grado 1 y abajo uno de grado 2. Esto es equivalente al límite en n de menos n x0 al cuadrado sobre n al cuadrado por x0 a la cuarta. ¿No? Cuando tenemos polinomios, en el límite se comportan como los de mayor grado. ¿Era eso a que te referías vos? Entonces nos queda el límite en n de menos 1 sobre n por x0 al cuadrado. Así que bueno, es una constante sobre n, por otra constante, yo creo, en el fondo es 1 sobre n, eso tiende a 0. ¿Sí se ve eso? Bien. Entonces, esto es medio raro que se ponen a fijar, porque las Fn convergen, él le pone un nombre en el ejercicio, le llama f a la de Fn. Converge a f, que es idénticamente nula. Pero las derivadas convergen a g, que vale 1, si x es igual a 0, 0 en otro caso. Entonces, ¿por qué digo que es raro? Porque uno esperaría que g fuese la derivada de f. No sé si uno esperaría, pero tendría cierto sentido pensar eso. Porque si la f es el límite puntual de las Fn, y g es el límite puntual de las derivadas de las Fn, tendría que haber cierta relación. Una pregunta. Dale. Si el límite de Fn, por ejemplo, o una función en general, así Fn, cualquiera, tiende a un número fijo, ya ahí sería, ya podemos decir que es porque converge puntualmente, ¿verdad? O sea, un número fijo es una función también. No sé si esa es la pregunta. Digamos esto, ¿cómo específicamente nos damos cuenta entonces si una función converge puntualmente? Creo que no me quedó claro. Entonces, Y es la cuenta esta que estamos haciendo. Tienes que hacer un x0 fijo y ver cuánto te da el límite. sí, el límite cuando n tiende a infinito, Claro, el límite en n. Siempre es el n cuando n tiende a infinito. a más infinito. Ujú. Y si se tiende a un número fijo, No, entonces converge puntualmente no tiene por qué ser un número fijo, tiene que converger a una función. En a el una caso, por función. ejemplo, claro, en el caso de x a la n, convergía a la función que valía 1, si x es igual a 1, 0 si no. O sea, eso ¿Y no es un cuándo número no fijo. converge puntualmente? Cuando no existe el límite. O sea, cuando el límite oscila o cuando el límite da infinito. Estaba viendo bien, muchas gracias. Bien, de nada. Tenemos eso, digamos. La función converge puntualmente a una f, la derivada converge puntualmente a una g, pero claramente esa función g no es la derivada de f. Porque la derivada de esto es 0. Y esto es distinto de 0, al menos en algún punto. Entonces, eso que está pasando es porque tenemos convergencia puntual. Si la convergencia fuese uniforme, entonces ahí sí tenemos que esta g tendría que ser la derivada de la f. Eso se prueba en teórico. Entonces, ya lo probaron, supongo que sí. Observación. Si Fn converge uniformemente a f, voy a poner la notación de clase, perdón, converge uniformemente a f, entonces las Fn' convergen a la f'. Y converge uniformemente aparte. O sea que la convergencia uniforme realmente es algo muy fuerte, porque
o sea, ya vamos viendo dos cosas. Si las Fn son continuas y convergen uniformemente, la F es continua. Si Fn converge uniformemente a F, bueno, acá habría que pedirle algo más, ¿no? Por lo menos C1. O sea, que la derivada sea continua, cosa que esto sea continuo. Entonces, si las Fn son C1 y convergen uniformemente a una F, esa otra F es derivable, y aparte es el límite uniforme de las derivadas de las Fn. Entonces, este es un ejemplo que muestra que la convergencia puntual no alcanza. O sea, acá lo que quiero decir es que G claramente no es F'. Aunque G es el límite puntual de las derivadas de la Fn. ¿Sí se entiende eso? O sea, si esto le marea un poco es normal, digo, el tema de convergencia de funciones no es un tema fácil. Pero por eso quiero que hagan los ejercicios unidos ustedes, para que practiquen eso, de ver cuándo algo converge uniformemente, cuándo converge puntualmente. Si hacen esos ejercicios van a agarrar un poco más la mano. Pero eso son las definiciones, digamos. Convergencia puntual es x0 fijo, hacer el límite en n, y ver si converge una función. Y convergencia uniforme es calcular el supremo de la norma o del valor absoluto, y después que tenemos el supremo, calcular el límite. ¿Cómo, disculpa, capaz que lo explicaste no quedó claro, pero cómo se calculaba el supremo exactamente? Que Tipo, eso depende de la función. el Fn menos el F, sí. Claro, el supremo que tenés que hacer acá es la norma de Fn de x menos f de x, donde f es la que converge puntualmente. Sí. Y ese supremo va a depender de cómo es la función f. O sea, en este caso, por ejemplo, en el práctico hasta ahora son funciones reales, tipo cálculo 1. Entonces, son calcular supremos de funciones tipo cálculo 1. Claro. Digamos que, solo por curiosidad, si yo tuviera un supremo y la función que me queda es menos 1 sobre nx más 1, ¿el supremo eso qué sería? Pasa que depende del dominio, ¿no? Es el supremo de en x cuando está en m. Sí, digamos que x pertenece a los reales. Bien, veamos. ¿Cómo me dijiste la función? Me queda menos 1 sobre nx más 1. X más 1, ¿sí? Nx más nx, 1. nx más 1. Bueno, entonces, si los x están los reales, el supremo... Bueno, primero hay que ver a qué converge puntualmente, ¿no? Sí. Esto que converge puntualmente... No, por eso es... Yo tenía fnx menos la función, y la función convergía a 1. Y cuando hice la resta me quedó eso, menos 1 sobre nx más 1. Ah, bien. O sea, esta ya es la resta, digamos. Sí, esa ya es la resta, disculpa, esa ya es la resta. Eso es Entonces, fnx menos fn de x menos f de fx. x. Ahí va. Entonces, el supremo, si x están los reales, o sea, en este caso, valor absoluto es la norma nada más, de menos 1 sobre nx más 1. Como es lo de abajo, digamos, bueno, no es siempre positivo. Hay que dejarlo así. Lo que sí podemos decir es que es el supremo de 1 sobre valor absoluto de esto. Y el supremo es en x, o sea que para cada, o sea, cuando vos haces el supremo, el n está fijo. Porque el límite en n es después. Pero cuando vos estás haciendo el supremo, lo único que varía es el x. Entonces, con n fijo, yo dejo que x varía en todos los reales. ¿Cuánto es el supremo de eso? ¿Cómo? Si el n está fijo, digo, y yo dejo que el x varíe en todos los reales, ¿cuál es el supremo de ese valor? Cuando x es 0. Ahí va, cuando x es 0,
y me queda 1. O sea que es 1, sí. Ahí va. Está bien, muy bien. Muchas gracias. Otra manera de saber eso en una función que sea más difícil es calcular la derivada. Porque si vos calculás la derivada, podés saber cuándo es creciente y decreciente. Entonces, Y para... dale. Se cumple lo mismo que con la convergencia puntual, de que converge uniformemente a menos que el límite del supremo no exista o sea igual a infinito, ¿verdad? No, la convergencia uniforme tiene que darte 0 el límite. El límite del Tiene que supremo darme te tiene cero. que dar 0. Entonces en este caso no convergería No, uniformemente porque da igual a 1. exacto, no converge uniformemente, no. En R no. En otro lugar capaz que sí. Lo cual es raro. No, está bien, ¿no? Tiene sentido, porque, digamos, Fn menos F en uno siempre vale 1. Pero en el resto vale 0, cuando n es muy grande. ¿No? Esta función. Hacemos el límite en n, digamos, hacia lo bruto, sin calcular el supremo y nada. Esto nos da menos 1 si x es igual a 1, 0 si no. X igual 0, perdón. 0 si no. Pero entonces, el gráfico, en el límite, va a ser algo que viene acá da menos 1 y acá sigue. Entonces yo me tomo un tubito de radio epsilon acá, menor que 1, y ya no converjo uniformemente, porque las Fn tienen que venir acá y tienen que llegar hasta acá. Claro. En algún momento se escapan del tubito. O sea que está bien, ¿no? Por eso tiene que dar 0, digamos, porque tiene que... Pero ¿cómo te das cuenta que lo graficas así? ¿Cómo te das cuenta de qué, perdón? ¿Por qué quedó así la gráfica? No, lo que estoy haciendo ahora es... No estoy haciendo supremo, nada, simplemente hago un límite en n de esto. Está. ¿No? Con x fijo, porque acá de x fijo... O sea, esto no tiene nada que ver con convergencia uniforme, simplemente quería ver por qué no converge uniformemente geométricamente, y dices eso. En uno siempre, cuando x vale 0 siempre te da menos 1, y en el resto te va a dar 0 el límite. Por eso el supremo, el valor absoluto es 1, porque el valor absoluto te queda acá arriba. Una pregunta, yo sé que en el supremo X pertenece a todos los reales basándome en el dominio, ¿no? Claro, digo, el supremo depende del dominio siempre, sí. Si por ejemplo si tengo Fn va de tal punto y va de eso a R, entonces el dominio es R, ¿verdad? ¿O no? No, el dominio es donde sale la función. ¿Dónde sale, cierto? Claro. ¿De dónde sale? Bien. Gracias. Acá en el práctico, por ejemplo, que te dice con X en R, con este. O sea, estos son los dominios, digamos. Claro, y si dijera, claro, sí, yo estaba viendo algo, supongo que debería decirte, era de un ejercicio del trabajo, era, que tiene ahí acá. Y el trabajo tipo dice, va de A ver, cómo es, así lo de describí. 0 a 1 va a los reales. O sea, el dominio sí hace 1. Sí, no, pues entonces ahí va el dominio 0, 1. Claro. Claro. No lo bajé el trabajo. Vamos a ver eso, entonces vamos a ver lo del trabajo rapidito y ya terminamos. Entonces, déjame ver el trabajo primero y vemos eso después. Trabajo 5, 4, 4. Martín, ¿cuál era la duda del trabajo? Bueno, el ejercicio 2, la parte 1, tengo algo sobre eso. Eso nomás lo del Supremo, pero tipo, en vez de confundir con el dominio, ¿no? Te dije el dominio era R, pero era 0 dominio. Claro, el dominio es esto, digamos. Es No, esa es la 2, eso es la 1. Ahí va. Bien. Sí, igual el resultado sería el mismo. Claro, buenísimo. Y Martín Aguilera, que tenía también una duda del trabajo. Sí, yo era del desarrollo en realidad. Ajá. Gracias. De la parte 1. Bien. Porque en realidad, o sea, es más bien una duda. Viste que el teorema de Liap 1 te habla de un U, de un intervalo, ¿no? De un entorno.
En un entorno, Perdón, sí. de un conjunto. Muy bien. Está. Entonces, pero te pide que tengas un mínimo estricto en el punto donde vas a estudiar. De acuerdo. Yo lo que hice fue probar que tengo un mínimo relativo en el 0,0. O sea, que la V tiene un mínimo relativo en 0,0, pero el tema es que eso no te garantiza que sea estricto. Entonces, lo que se me ocurrió era, tipo, a la bola que te asegura el ser mínimo relativo, tipo, pincharla. Sería como sacarle todos los puntos donde pueda valer lo mismo. Pero eso no lo puedes hacer. Claro, tenía dudas más bien si estaba bien O sea, no lo puedes topológicamente. hacer porque no te queda abierto. El U tiene que ser abierto. Si vos le sacás un punto, a ver, no, se te queda abierto, sí, pero Se queda abierto, sí, eso sí lo pensé. Aparte pensé que está, o sea, está Picard involucrado porque te pide que sea localmente Lipschitz. Tipo, ya por uno. pero me parece raro que te quede un mínimo relativo. Ojo que hay un tema, ¿no? Porque mínimo relativo y mínimo estricto no son cosas comparables, ¿no? Mínimo estricto es que sea menor estricto, mínimo relativo es que es uno de muchos mínimos. Pero, Claro, pero yo me quería tomar el U como el entorno en donde yo me aseguro que es mínimo relativo. Es decir, es menor o igual eso es que mínimo, se llama el. mínimo. Eso, por eso digo, eso no se llama mínimo relativo. Mínimo relativo, ¿te acordás cuando tenés, por ejemplo, una función que tiene varios mínimos, en los mínimos relativos y los mínimos absolutos? Está, claro, si termino tomando el U, termina siendo un mínimo, está bien, es verdad. Pero no podría Ah, haber un punto que valga lo mismo. eh, a priori no, pero vamos a hacer la cuenta. O sea, el truco es que vos puedes achicar el U tanto como quieras, ¿no? Si vos ves que en un entornito Claro, es un mínimo estricto, eso funciona. El tema es que no puedes pincharlo al entorno, no vale eso porque el punto tiene que estar en el entorno. Ya no te pide claro, eso, que el punto esté. pero no pinché el 0,0. Pinché cualquier otro punto que valga Ah, igual sí, al eso 0,0. sí, perdón, entendí que habías pinchado el 0,0. Sí, eso sí lo puedes Claro, hacer. no. Dije, yo qué sé, me aseguro. Sé que por mínimo relativo existe un delta, tal que la bola en 0,0 es mínimo relativo el 0,0. Está. Bueno, si existe otro punto que tenga el mismo valor funcional que en el 0,0, lo pincho. Y me Sí, queda abierto. te queda Entonces abierto. andaba bien. Bueno, Está. no. Mi duda Más es o si son menos. infinitos puntos. Claro, ese es el Tipo, tema. y si pincho todo, esa era mi duda, en realidad. Ese es el tema, porque son infinitos puntos, porque creo que te queda algo con que el seno de X no puede ser 1 o algo del estilo. Me parece que llegas a algo así, ¿no? O coseno de X no puede ser 1. Claro, si son infinitos puntos tenés problema porque la unión de, o sea, los puntos son cerrados, pero unión de infinitos cerrados no tiene por qué ser cerrado. Pero la regla es fácil a eso. O sea, pensarlo un poquito. Pero tomate una bolita de algún radio epsilon conveniente que no contenga ningún punto que haga eso, digamos, que te haga que haya Claro, otro mínimo. esa era la otra solución, pero tenía que ver cuáles eran esos puntos para poder hallar el épsilon. Entonces, mi Pero solución no te queda algo simbolizada así era. como, a ver, vamos a hacerla rapidito. B punto es I por I punto más seno de X punto. Entonces esto es I por menos I menos seno de X más seno de X por I. Esto es menos I al cuadrado menos I seno de X más I seno de X. Esto es igual a menos I al cuadrado. Estoy haciendo bien las cuentas porque no. No, pero eso para ver que es menor o igual a cero, no para ver que es un mínimo estricto, ¿no? Ah, un mínimo estricto. Sí, no, perdón, pero el mínimo tiene que ser la función. Ahí va. Es con el gradiente y todas las boludeces. No, el gradiente es eso que estaba haciendo. Pero para ver que es un mínimo, o sea, esta es la función. Más 1 menos coseno de X. Entonces vos sabés que en 0, 0, esto vale 0. Pero nunca más vale 0, ¿no? Porque después esto siempre es positivo. Y esto siempre es positivo también. A ver. Sí, está bien, coseno 1 menos coseno de x está entre 1 y 0 y 2.
está entre 0 y menos 2. No 0. 0 y 2, 0 y 2. Cuando es Sí, menos sí. 1 te da 2, cuando es 0, y esto siempre es positivo. Pero entonces es un mínimo posta, digamos. No. O sea, el Laplace te pide que sea un mínimo de esta función. Y después está tener la condición de que la derivada sea menor o igual que 0. Pero el mínimo es de esta función. No, pero para todos los puntos que son. eh, o sea, no tienen que haber más puntos, sí. Tipo, cuando y vale 0 y x vale n, Tienes 2n pi. razón. Eso. Ahí estaba el tema. Igual 0. Y tal, pero entonces ya encontraste cuáles son los puntos. X igual 2n pi. Entonces tomate una bolita que, o sea, X está acá. Acá vas a tener 2pi y acá vas a tener menos 2pi. Tomaste una bola que no llegue a ese radio, o sea, que el radio sea, por ejemplo, pi nada más. Entonces te salvaste de esos puntos. ¿Se entiende? Está genial, entonces pruebo que es mínimo relativo y después digo, tomo ese delta donde aseguro que es mínimo relativo, lo tomo. El tema es eso, ¿no? ¿Puedo asegurar que en ese delta es mínimo? Y sí, porque o sea, esta cuenta te dice que va a ser que esto es Ah, creciente, porque es verdad, es todo positivo después. todo positivo. Y el Está bien, problema es está bien. eso, justamente lo que vos decías, hay puntos donde vale volver 0. Pero tomate un abierto que no contenga ninguno de esos otros puntos. Lo encaro por otro lado, entonces que es no negativo, que la función es no negativa, entonces, y veo dónde se hace cero. Cambio de la Exacto. estrategia. Bien, Buenísimo. bien. Gracias. Vamos a ti. Entonces, volvemos al... Ay, no tenía que hacer eso. Volvemos al práctico. Que tenían dudas del práctico. No tenía de práctico 5, no sé si alguien más quería hacer. ¿Alguna pregunta? Oh, perdón, no te entendí nada. No tenía dudas de práctico 5, no sé si alguien más quería hacer alguna pregunta. ¿Vale? Ah, práctico 5. Bien, ¿de qué ejercicio era? Solo alguna aclaración en algún ejercicio que ya hice, pero me faltaron unas partes. Ajá, ¿y cuál era? El ejercicio, primero el ejercicio 3, 3, bien. dice dibujar el diagrama de fase. El diagrama de fase, eso ¿En cuál caso es? ¿En el A, en el B o en el C? se puede usar todo. El diagrama de fase, ¿Del C? O sea que el B, el C, está. Entonces, la parte 3. bien. Creo que la manera más fácil de hacerlo es que vos acá puedes hallar las soluciones explícitas, porque están desacopladas las ecuaciones. Sí. Entonces podés hallar x de t y de t. Entonces, esto te va a quedar igual a algo, llámale f, y esto te va a quedar igual a g. ¿Qué métodos ahí me recomendás Y para hallar las XT y XT? variables separables, ¿no? ¿Variables separables o poder usar la plaza en este caso? Pero la plan no te dice cómo hallar las soluciones, la plan te dice que existen soluciones. Vos querés hallarlas explícitamente. O sea, vos sabés que x punto es x al cuadrado, y y punto es igual a y cuadrado. Entonces son dos ecuaciones separadas, digamos. Entonces, después, por ejemplo, de acá, por decirte de acá, pero podría ser de arriba, podés despejarte. Despejarte y lo aumentés acá adentro. Entonces ahí lo que consigues es una relación que te vincula x e y. Entonces el diagrama de fase es graficar eso. Está, y después graficar esto. Claro. Así como hacíamos en el caso lineal y te quedaba, cuando teníamos, por ejemplo, x igual lambda x, y igual mu y vos decías, bueno, x de t, por ahí separable, veíamos que era una constante, que dábamos x0, por ahí a la lambda t, y de t te daba otra constante, y 0 por ahí a la mu t, y después despejabas t de este, por ejemplo, y lo metes acá. Se quedaba t es igual a i sobre i0, logaritmo de esto,
por 1 sobre mu. Y ahora esto lo metes acá adentro en x de t. Entonces x te queda x0 sobre y0 a la lambda por i a la lambda. No, a la lambda no. Es esto por 1 sobre u por e a la lambda sobre mu. Y así es como veías cómo quedaban, digamos. Este factor acá te decía, no ese, es i. Ese factor ahí te decía cómo eran las órbitas. Si esto era mayor que 1, te quedaban las parábolas. Si era menor que 1, te quedaban las hipérbolas parábolas. Y si era 1, te quedaban las rectas. Entonces, ese mismo jueguito ese que hacías en los lineales. Bien, bien, gracias. Dale. Te quería hacer un par de preguntas más, si se puede. Bueno, una más capaz que sí, porque estamos bastante pasados. Pero dale, una más. Está. Bien, bien, gracias. ¿Cómo es? Para el ejercicio 5, Ajá. sí, me dice que tengo que hallar, me dan la función del diácono y me dan los siguientes sistemas, tengo que hallar, tengo que hallar A y B que hacen que esa función sea la función del diácono y después tengo que hablar de estabilidad en 0, 0 en cada caso. Exacto. Si yo hallo solo con que haya una conexión entre, por ejemplo, B es igual a 3A o B es igual a menos 2B o lo que sea, o A es igual a menos 2B, ¿con eso ya alcanza como hallar A y B o tengo que hallar número específico de A y B? ¿O solo esa No, conexión ya basta? no, es la relación, porque si vos tenés una relación hay relación. infinitos ahí ve que te sirve. Entonces no vas a poder decir cuáles son, porque no puedes decir infinitos puntos. O sea, una vez que llegas a la relación decís, los A y B que cumplen esto, hacen que esta función sea de Diápona. O sea que hallar la relación ya es suficiente en ese caso. Sí. Bien, bien. Y para hallar la estabilidad en el punto 0, 0 uso Harman-Grossman, ¿no? Depende, hay veces que sí, hay veces que tengo que usar Diápona. Porque viste que Harman-Grossman no siempre... Y pasa que Harman-Grossman no siempre te funciona, ¿no? Porque si te llevas del propio cero, ahí fuiste. Ahí tenés que hacer Diápona. Sí. ¿Y cómo haría el diácono en un caso así? Y No, tenés que no lo encontrar una puedo. función de Diápona. Sí, Si vos se podés encontrar una función de Diápona, ya está. pero ¿cómo hallar una función de diácono tipo así? Es que no hay, digo, en un caso general no tenés una guía, tenés que encontrarla, hay que pensarla. Ah, Digamos, no hay un candidato obvio. está bien. ¿Cómo es? Y lo de hallar los valores de A y B que hacemos para el ejercicio 5 también se aplican para la parte 4 esa, que dice determinar los valores de A y B que hacen que Sí, funcione la función de diácono. exactamente igual, sí. Bien. Está bueno, tenía una pequeña pregunta más, no sé si puedo. No, disculpa, pero ya me tengo que ir. Bueno, Si querés, mandame un mail o preguntar en el foro y te respondo. Esto igual está hecho en las clases anteriores, digo, están los videos y eso, si querés mirarlo ahí, ¿En cuáles clases anteriores? en las clases que subimos y los PDFs que subimos a Leva. Pero están todos hechos. No, pero Sí, el sí, A y el B está hecho, el 4 comentamos cosas. está. Sí, Bien. yo vi en una de las clases de práctico vi eso, pero tipo me quedaron algunas dudas, por eso pregunté. Buenísimo. Esto no es de ningún ejercicio que te quiero preguntar, pero en el EVA hicieron cambios de que hay que cambiar el usuario ahora. No tengo idea. La verdad Poner que el no. tipo, aparece el número de cédula, @fin o algo de eso hay que poner, no sé qué. Cuando uno va a entrar a su usuario. No sé, yo siempre tuve que entrar así porque yo no estudio en facultad de ingeniería, pero en teoría si sos estudiante de ingeniería, tendrías que poder entrar normal. Supongo, no sé. Sí, yo entré normal, pero me aparecía tipo el aviso ese de los usuarios, de los estudiantes de grado y de posgrado y no sé qué más. Como que No. no estaba muy claro lo que decía. No, la verdad que no sé Eh, porque digo, el EVA no lo manejamos nosotros, lo maneja la facultad. sí, pero yo como llamé a BDI me dijeron que tenía que preguntar a los profesores que No. entran. Preguntarle a los de teóricos si querés, digo, yo no sé. Yo siempre tengo que poner @F100 porque soy de facultad de ciencias, pero tengo entendido que la gente de ingeniería entra con la cédula nomás. Sí, está bien. No, sí, mira, si usted es estudiante de grado de FIN y ya gestiona su usuario informático, deberá utilizar ese usuario para ingresar a EVA. Y una vez que se crea el usuario informático de FIN, el acceso a EVA FIN se hace
se hace exclusivamente con ese usuario y no se permite más la utilización del usuario del sistema de bebidas. No sé cómo es eso. Estamos- Realmente, no sé, digo, preguntar a los de teórico capaz que saben algo. Dudo que sepan, digo, porque no lo manejamos nosotros eso. Eso lo maneja la Comisión de Informática de Facultad de Ingeniería. Nosotros ahí Ahora no. que llamo a la facultad, no me va a preguntar. Sí, preguntar a facultad porque digo, eso no depende de los docentes. Los docentes no podemos hacer nada con eso. Bueno, Somos igual que bueno, muchas ustedes. gracias. Nosotros vienen y nos Bueno. dicen, con este usuario entras y nosotros entramos. Tipo, está. Está bien, bien. Bien. Bueno, muchas gracias por responderme las dudas de los científicos. Bueno, nos vemos, pasen bien. Nos vemos. Chao.